Buen día, hermanos, ¿cómo están? Hoy quería que reflexionemos juntos acerca del grupo de oración, el grupo de oración carismático, porque, estamos en un tiempo muy particular y nuestro encuentro de oración carismático se desarrolla de una forma muy particular también. Entonces, a través de algunas conversaciones que he tenido por teléfono con algunos hermanos que me manifiestan algunas cosas acerca del grupo, estuve reflexionando acerca de qué es el grupo de oración carismática particularmente, ¿no es cierto? O a qué vamos a un grupo de oración carismática, o cuál es la finalidad de un grupo de oración carismática. Entonces, no pude más que retrotraerme, ¿no es cierto?, al inicio, y surgieron varias cosas. Entre ellas yo creo que después de haber tenido una experiencia en el Espíritu, de haber tenido una experiencia del bautismo en el Espíritu, la oración se manifiesta así, en forma carismática, y en el grupo de oración, en el encuentro comunitario de oración, que no es la oración personal, no es la oración que hace cada uno, lo que hacemos es reunirnos, unirnos en comunidad, formar cuerpo, eso es ser comunidad, común, unidad, nos unimos con algo en común. Lo común que tenemos todos es la presencia de Dios. Entonces, creo que el primer movimiento del grupo de oraciones es esto, es encontrarnos entre nosotros y encontrarnos al Dios de la vida que está entre nosotros y que está en nosotros. Y para esto tenemos la gracia de la alabanza y la adoración. La adoración es como ese punto más alto de la alabanza, ¿no? Cuando la alabanza como que explota y llega, perdón la expresión, pero me salió así, ¿no? Como que llega uno realmente a tomar conciencia que estamos en la presencia de Dios, que estamos frente a Dios. Y todo lo que va surgiendo del corazón, ¿no es cierto? Porque aunque muchas veces creemos que esta oración, que este movimiento es exterior, ¿no es cierto? En realidad, toda esta oración está ocurriendo en el corazón del hombre, está ocurriendo en nuestro interior. Y me acordaba una vez un sacerdote, me dijo: Mabel, ¿vos qué estás haciendo? Así, tal cual, me acuerdo patente. Mabel, ¿vos qué haces con los carismáticos?, me dijo. Este sacerdote era o es contemplativo y me dijo: vos sos re contemplativa. Entonces me acuerdo que yo le dije: mira, vos por ahí, por ser contemplativo, tenés la capacidad de cerrar los ojos y tomar conciencia, así como rápido, como Moisés, ¿no es cierto?, que dice la palabra de Dios que Moisés lo veía cara a cara al Señor. Vos por ahí tenés esa gracia, pero yo no la tengo. Yo necesito como hacer todo ese trabajo con el Señor, ¿no es cierto?, de alabanza, de adoración, para ir tomando conciencia que estoy en la presencia del Señor. Porque, si decimos que en el grupo de oración vamos a encontrarnos con el hermano y con el Señor que está vivo,
uno puede pensar, pero ¿cómo nos vamos a encontrar con el Dios con el que estamos? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? En Él permanecemos. Pero la verdad es que no estamos conscientes las 24 horas del día de la presencia de Dios, que estamos en presencia de Dios. Y muchas veces en esa fórmula, ¿no? Yo escuchaba decir, nos ponemos en presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi corazón decía, ¿cómo nos ponemos en presencia de Dios? Si en presencia de Dios estamos permanentemente. Y yo sacaba esta conclusión, como que en realidad es una forma de decir, pero en realidad lo que queremos decir es que tomamos conciencia que estamos en la presencia de Dios. Y esto es lo que nos lleva al grupo, ¿no es cierto? Nuestras reuniones generalmente son a la tarde, cerca de la noche, ya cuando va cayendo el día, cuando ha habido toda una jornada de trabajo, una jornada de actividades, y muchas veces llegamos a encontrarnos al encuentro de oración, ya sea por chat o como lo hacíamos antes, ¿no? Pero como uno llega después de toda una jornada y a veces no estamos muy conscientes porque no estuvimos seguramente conscientes las 24 horas del día de que estamos en la presencia de Dios. Entonces, la oración genera toda esta disposición del alma para encontrarnos con aquel que nos habita, con aquel que está presente, pero al cual por ahí durante el día no lo miramos y no lo reconocimos y no advertimos que estamos en su presencia. Y por ahí no es así, ¿no es cierto? Por ahí hemos tenido durante el día muchos momentos de encuentro con el Señor, pero a veces no pasa así, ¿no es cierto? Entonces es necesario, cuando nos encontramos en comunidad, que el primer movimiento sea este, ¿no es cierto? El de tomar conciencia que estamos frente a Dios. Y esto lo hace la alabanza y la adoración. Me acuerdo siempre unas palabras de Hernán, que decía que la alabanza es la punta de flecha, ¿no es cierto?, la que va abriendo camino. Y es así, es la que va abriendo camino hacia la plena mirada hacia el Señor, ¿no es cierto? Al menos nosotros lo vivimos así en esta corriente de gracia. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque noto que muchas veces las preocupaciones que tenemos, el tiempo en el que estamos viviendo, como que llegamos al encuentro y enseguida queremos sacar nuestras necesidades, ponerlas frente a Dios, ¿no es cierto? Exponerle todas las necesidades, las peticiones que hay. Y no le damos el tiempo a nuestra alma de que llegue a ponerse realmente en la presencia de Dios, a postrarse realmente en la presencia de Dios, a reconocer que estamos frente a Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede, que nos conoce a fondo, que sabe mejor que nosotros cuáles son nuestras necesidades. Porque bueno, nosotros exponemos nuestras necesidades desde nuestra realidad humana muchas veces. Y a veces lo que creemos que necesitamos, Dios nos hace ver que no es lo que necesitamos en su mirada divina, ¿no es cierto? Entonces es tan importante darle el tiempo a la alabanza, darle el tiempo a la adoración, para llegar a ese punto de oración donde nos abandonamos. Porque ¿qué pasa cuando realmente tomamos conciencia que estamos frente a Dios?
esa canción que tantas veces usamos nosotros, ¿no es cierto? Dios está aquí y Él te está esperando, y es tan viejita y es tan recontra conocida, que bueno que la cantamos como algo más, y realmente toma la alma la conciencia de que Dios está esperando, todo el día nos estuvo esperando para que nos encontremos con Él, y nosotros, ni bien nos encontramos entre nosotros, pueblo de Dios, comunidad, hacemos cuerpo, y lo primero que hacemos es abrir el corazón y darle nuestras peticiones. Yo creo que eso es porque no llegamos al punto cúlmine de la adoración, porque no llegamos al punto cúlmine de la alabanza. Porque cuando uno llega realmente a estar consciente que estamos frente a Dios, reconocemos primero su grandeza y vemos nuestra nada. Y en ese silencio que se genera, en ese postrarse muchas veces, hay un abandono. Ahí es cuando se da la contemplación. Hay un abandono. Yo lo experimento así, por eso te lo comparto, ¿no es cierto? Para que lo reflexionemos juntos. Cuando uno logra realmente abandonarse en el Señor, Él está viendo tu necesidad. Vos estás viendo la grandeza de Dios y sacás la mirada de tu persona, de tu necesidad, que muchas veces no es la propia, ¿no es cierto? Cuando hablo de tu necesidad me refiero a tu familia, a tu vecino, a tu trabajo. Uno necesariamente saca la mirada de una para ponerla en Dios. Y cómo se acrecienta la fe cuando uno realmente se abandona en el Señor y ve la grandeza de Él y ve todo lo que puede hacer el Señor y todo lo que puede transformar el Señor, y es como que uno se queda ahí dejando que fluya el Espíritu de Dios y te da una confianza, y es como que te va sacando de todo ese estado en el que hemos traído de inseguridad, de miedo. Pero tenemos que llegar a ese punto, ¿no es cierto? Y ahí comprendo lo que me decían cuando inicié en la renovación, y me decían que la alabanza como que reunía todas las formas de oración, ¿no es cierto? Y es así, porque en realidad la alabanza es la punta de la flecha y va abriendo camino a un encuentro más profundo, a la intimidad con el Señor. Y es imperativo que logremos esto, es imperativo que lleguemos a esto, a ahondar en la presencia del Señor. Y te saca realmente de la preocupación y de la duda y del miedo. Pero tenemos que darle más valor y más tiempo en nuestros grupos de oración a la alabanza y a la adoración, y confiar mucho en los ministros de música, porque el ministro de música no es ministro de música porque cante muy lindo o porque sepa ejecutar una música perfecta con un instrumento, sea cual sea, ¿no? El ministro de música, el carisma que Dios te da a través de la música, es la capacidad de ver el corazón de esa comunidad, el corazón de esa asamblea que está reunida, y a la vez ver el corazón de Dios. Esto es lo que hace un ministro de música. O sea, en esas mociones que el Señor marca, en esas emociones es mover, ¿no es cierto? El Señor te mueve a una determinada canción, te mueve a que hay que alabar más, hay que seguir alabando, te mueve, hay que seguir alabando, te mueve
ahora empieza la adoración, porque el Señor te está mostrando cómo está este cuerpo y te está mostrando, vos decís, y ahora cómo te lo muestra si uno no está cara a cara con el otro, ¿no es cierto? Pero a través de lo que uno va escribiendo en el chat, el Señor te deja ver que todavía hay miedo, todavía hay necesidad de pedir, todavía todavía no llegamos a encontrarnos en comunidad con el Señor. Entonces, confía en el ministro de música, que Él te va a ir guiando, porque esto es lo que hace Dios a través del ministro de música, ¿no? Yo te lo expreso así, de esta forma. Por ahí el ministro de música está poniendo una alabanza y por ahí vos estás elevando una petición a Dios. Entonces, bueno, déjalo a Dios. Déjalo a Dios. Déjalo al ministro de música que ejerza su ministerio y metete de lleno en la alabanza, que ya va a haber un tiempo para la petición, sobre todo cuando veas que te encontrás cara a cara con el Señor. Ahí, de tu corazón al corazón de Él, qué distinto que es cuando pedimos así como al aire pareciera, ¿no? Que pedimos, que cuando realmente sentimos que estamos cara a cara y ahí en la presencia de Dios hacer nuestra petición o a veces simplemente dejar que el Señor mire nuestro corazón. A mí muchas veces me pasa eso, ¿no? Que siento que el Señor ya vio lo que hay en mi corazón y bueno, cada uno experimenta la oración desde lo interior a su manera, ¿no? O a la manera que Dios tiene con uno. Pero bueno, te quería transmitir esto porque siento que hay que rever la importancia de la alabanza en nuestros encuentros. Y cuando digo alabanza, no estoy diciendo dejar que los músicos canten o que nos ayuden a cantar, ¿no es cierto? Porque bueno, el músico es la punta de flecha, pero todos cantamos, sino a que realmente surja la alabanza y que haya un corazón que se abra y que hable y que le exprese, porque la alabanza es expresión pura, es un grito a veces de victoria, es un grito de júbilo, es movimiento de manos, es levantar las manos, es levantar el corazón, todo eso te va levantando el corazón, pero también es expresión con los labios la alabanza. Entonces ahora que tenemos una forma de encontrarnos tan particular por el tiempo en el que estamos viviendo, yo te invito a que no escribas, y muchas veces escribimos amén a la oración del hermano, y bueno, está bien porque nos identificamos con la oración del hermano, y eso nos pasa cuando nos ponemos en común a orar, ¿no es cierto? Pero Dios quiere escuchar lo que hay en tu corazón, y la alabanza tiene esto, que se habla con los labios, que tiene que salir del corazón a través de los labios, porque nosotros tenemos esta expresión dentro de la renovación carismática. Entonces yo te invito a que te animes a partir de reflexionar esto que yo te estoy diciendo, y si lo compartís, a que te animes a hacer audios, ¿no es cierto?, con tu alabanza, con tu adoración, con lo que surge de tu corazón. Porque bueno, cuando llega el momento de la contemplación, que por ahí seguramente ya no hay más palabras, ya no hay nada que decir, o en nuestra expresión carismática surge un canto en lenguas, o una oración en lenguas, porque ya las palabras no alcanzan. Pero para llegar a eso tenemos que pasar por todo el proceso anterior. Te comparto una palabra de Dios
de la carta a los Hebreos 4:16. Y dice así: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Palabra de Dios. Mira, más adelante en la carta de los Hebreos está hablando del sacerdocio de Jesús. Está diciéndonos que Él es el que intercede, que Él es el sumo sacerdote, que Él es el intercesor. Y después nos dice esto: acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios. Este es el primer movimiento que tenemos que hacer en el grupo de oración: acercarnos a Dios. Y como dice después, de su misericordia, que la misericordia que Él tenga de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. ¿Viste? Vos te encontrás con Él, te acercás a Él, a su trono de gracia, a su trono de misericordia, y Él ya está mirando tu necesidad. Y otra palabra te comparto también de la carta de Santiago. Hoy es el día de San Santiago. Bendito seas, Señor, en tus santos. San Santiago 4:8a nos dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es lo más bello que podemos experimentar. Que el Señor nos dé la gracia en este tiempo de alabarlo, de adorarlo, porque eso es lo que nos lleva a acercarnos a Él, a contemplarlo, a verlo cara a cara y a abandonarnos en Él y a dejarle todas nuestras necesidades en su misericordia. Amén, amén, amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.